Muy buenas tardes, son las 12:05, una hora menos en Canarias. Comienza la rueda de prensa diaria del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón. Doctor, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos como siempre a hablar de la evolución de los datos relacionados con la epidemia de coronavirus que estamos padeciendo. Los datos, la verdad es que a día de hoy siguen la buena evolución que hemos estado viendo en los días anteriores, incluso en las semanas anteriores. Tenemos a día de hoy 1.175 nuevos casos, lo que supone un incremento del 0,5 respecto al día anterior. Quiero hacer una pequeña aclaración en cuanto a estos nuevos datos. Ayer, y se lo agradezco mucho por el esfuerzo que han realizado, la Comunidad Autónoma de Madrid consolidó y limpió sus series de datos para dar realmente el número de nuevos datos en lugar de datos antiguos de los que recibían resultados de laboratorio mucho tiempo después de haberse identificado los casos. Por lo tanto, se lo agradezco mucho porque nos permite valorar de forma mucho más sólida la evolución de la epidemia que, como ven, sigue manteniendo esta tendencia descendente. También tenemos, siempre dentro de lo que ello representa, una tendencia favorable en cuanto al número de fallecidos. Nos mantenemos por debajo de los 300 fallecidos, en concreto 281. Llevamos ya varios días con casos, con fallecidos por debajo de los 300, lo cual es obviamente una buena noticia respecto a las semanas anteriores, pese a que, como digo, son cifras que querríamos ver siempre a cero. El número de nuevos hospitalizados y nuevos ingresados en camas de UCI también se mantienen las cifras de evolución que hemos observado en estos días anteriores, con incrementos del 0,6 y el 0,8, son parecidos a los que estábamos observando en los días previos. Y, como siempre, una cifra, como siempre en los últimos días, una cifra que nos va marcando claramente esa mejoría en la situación es la cifra de nuevas altas o de nuevos curados, que hoy ha sido 2.628 comparado con esos 1.175 nuevos casos. Ese incremento en los curados representa un 2,5% más de curados que el día anterior, y esta cifra además va evolucionando al alza cada día. A nivel internacional, creo que es bueno hacer de vez en cuando una reflexión sobre lo que sucede en el resto del mundo. Seguimos teniendo un país que desgraciadamente tiene un número muy superior de casos que el resto de la población. Es Estados Unidos, que tiene ya 1.031.000 casos, con incrementos de entre 20.000 y 30.000 casos diarios en los últimos días o semanas. Tiene también un incremento de nuevos fallecidos del 4,4%, con 2.500 nuevos fallecidos. Y por detrás de Estados Unidos tenemos a países como Irán, que tenía 93.000 casos, o Brasil, que tiene 85.000 casos con fuertes incrementos diarios. China es ya el cuarto país a nivel global y fuera de Europa con mayor número de casos, 84.000, y luego está Canadá con 53.000. Pero los países que están sufriendo, en los que estamos observando incrementos más importantes, son países de América Latina, que tienen incrementos de entre el 5 y hasta el 9%, como es el ejemplo de Brasil, que acabamos de comenzar. Esperemos que puedan conseguir controlar la epidemia de una forma eficaz para reducir ese número de casos. A nivel europeo tenemos ya 7 países con más de 100.000 casos. El último que se ha unido a este extraño club ha sido Rusia. Tiene a día de hoy 106.498 casos y está teniendo incrementos importantes de hasta el 7%. En los últimos días ha rondado entre el 6 y el 8% de incremento diario. A día de hoy ha sido 7.000 nuevos casos más que ayer. El resto de los países europeos con menor población tienen quizás incrementos menores de lo que estábamos observando en estos días, pero siguen manteniendo incidencias en los últimos 14 días relativamente altas. Nos referimos, por ejemplo, a Bélgica, a Portugal, Suecia, sobre todo Irlanda, incluso, si podríamos incluir en este grupo, a los Países Bajos o a Israel. Son países con menor número de población, por lo tanto el número de casos brutos tiene que ser menor que el del resto de los países con mayor población, pero sí que es cierto que las incidencias no están muy lejos de las que estamos observando en los últimos 14 días en los países europeos más afectados, como hayan podido ser España o Italia, o incluso Alemania y Francia.
Quizás el punto discordante lo pone el Reino Unido, donde todavía se mantienen incrementos relativamente importantes de casos, con entre el 3 y el 4%, lo que ha llevado a que el Reino Unido tenga ahora mismo 171.000 casos y letalidades de alrededor del 15%. Como ven, la evolución que se observa a nivel global nos lleva a todos a puntos similares. Esta epidemia ha sido una pandemia de una importancia enorme. Es difícil que ningún país se pueda escapar de ella. Sí que es cierto que la evolución a lo largo de las estaciones de este año pueden marcar pequeñas diferencias entre unos países y otros, pero también es cierto que está siendo muy difícil para los países en los que entra con un cierto nivel de transmisión el poder controlarla de forma rápida. La implementación de las medidas de restricción de la movilidad que se han implementado en Italia, en España, en Alemania, en Francia y en todos los países donde se han producido brotes importantes están ayudando a controlarlo, pero lo cierto es que el número de casos es muy importante en todos ellos. Ahora nos va a quedar ir progresivamente estudiando cuántos de ellos han sido realmente graves, cuántos nos hemos dejado de contar porque no accedían al sistema sanitario y por lo tanto no podíamos detectar. Y todo eso va a depender de los diferentes estudios que se están llevando a cabo, como por ejemplo el estudio serológico de defensas contra el virus que se está haciendo ahora mismo en España y que en alguna ocasión hemos comentado en estas ruedas de prensa, incluso con la directora del Instituto de Salud, Carlos III. Y yo creo que eso es todo. Si le parece bien, podemos pasar a las preguntas.